Bienvenidos a Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los grandes temas para las empresas y los sectores económicos. Saludamos a nuestros televidentes y saludamos nuestra mesa, los panelistas, Roberto Rabe, Robert NG, antes de un invitado muy especial que tenemos. Robert, para los televidentes, buenas noticias esta semana. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros televidentes, a los compañeros de la mesa y a los invitados que nos van a acompañar en el programa el día de hoy. Tenemos una noticia muy positiva, pero con un pequeño tinte agridulce, y es que todos ustedes saben los peligros que embarca la llegada del fenómeno del Niño y su afectación en materia económica y climática. Pues resulta que según XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional de Energía, los embalses subieron un 7% su nivel a lo largo del mes de junio. No obstante, la parte agridulce que le señalaba es que, no obstante esa alza en el nivel de los embalses del 7%, hubo una disminución del 9.02 con respecto a lo que teníamos en el mes de junio, pero del año 2022. Esto, de una u otra forma, lanza una buena señal, pero también una señal de alerta en función del cuidado que debemos tener con los embalses, con el agua y con todo lo que se puede venir alrededor del fenómeno del Niño. Porque, sin embargo, Robert, ha estado lloviendo, se supone que por eso crece, pero ¿por qué menos que el año pasado? El año pasado también crece, el año pasado también llovió mucho. Sí, pero esos coletazos de llegada del fenómeno del Niño han generado, digamos, unas altas temperaturas que han evaporado en parte los niveles de embalses en algunas regiones del país. Solamente por poner como ejemplo, el único, digamos, o el único territorio, el único departamento que llega a superar el 83% del volumen útil en materia de sus embalses es el departamento de Antioquia. Vemos la zona Caribe con un nivel del 77.5%, la zona Centro con un nivel del 69.8% y Oriente con un nivel del 56.1%. Válido señalarlo que Antioquia sigue siendo entonces una de las regiones más importantes en materia de la generación de energía con recursos sobre todo renovables, como es considerada la fuente de generación hidráulica. Excelente, una muy buena noticia también entonces para empezar esta semana. Vamos a iniciar con este primer bloque para ustedes los televidentes con un tema muy importante. En el tema empresarial, el tema de la educación es fundamental. Es fundamental porque de allí se derivan las oportunidades de los empleos, pero adicionalmente la estabilidad de la gente en los puestos de trabajo. Además, porque muchos de ellos tienen que ir a hacer unos esfuerzos académicos diferentes en las empresas extra laborales, para poder hacer sus trabajos y poder desarrollarse dentro de los departamentos. En Colombia tenemos un tema educacional con mucha interrogación y por eso, por ser un tema tan importante para las empresas, hemos invitado a una persona experta en un tema que se llama educación pertinente. Él es Juan Pedro Arango. Pedro Juan Arango. Bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo he sido empresario, he trabajado también en el sector público y vengo desde hace mucho tiempo estudiando el tema de la educación de pertinencia y cómo está el tema de la educación de pertinencia, cómo afecta al empresariado, al capital humano que necesitan las empresas, y como emprendedor también lo he vivido y como empresario, sobre la necesidad de formar cada vez más en la ciudad técnicos y tecnólogos y no tantos profesionales. Actualmente en la ciudad en educación superior están estudiando alrededor del 47% de jóvenes en la educación profesional y un 42% están estudiando programas técnicos y tecnológicos. Pero tenemos que cambiar ese chip. En Alemania, por ejemplo, el 95% de las personas que se gradúan del bachillerato van a estudiar una formación, digamos, tecnología, como una tecnología aquí en Colombia. Y esto les da la posibilidad de tener una educación dual de experiencia y teórica. Acá un profesional se demora 5 años estudiando su programa y luego de los 5 años se demora 1 año más en conseguir trabajo. Un profesional recién graduado se está ganando alrededor de 1.900.000 pesos, mientras que un técnico, un tecnólogo, por ejemplo, en las áreas de programación se está ganando 2.400.000 pesos. Hay una posibilidad gigante en engancharse rápidamente al mercado laboral. En este momento tenemos un déficit en Colombia de 100.000 programadores, lo que hace que cualquier persona que termine un curso o una formación técnica o tecnología en programación se enganche de una al mercado laboral.
Pero si esa persona, por ejemplo, sabe inglés, se puede estar ganando alrededor de $1.500 mensuales. Trabajar desde Colombia en un horario flexible para Sao Paulo, para México, para Estados Unidos. Claro, vamos un poco hacia atrás. Hablemos un poco para los televidentes, ¿cómo está la educación en Colombia? ¿Cómo está la educación en Colombia? Bueno, tenemos, descendiendo al tema local de Medellín, tenemos problemas, digamos, en las instituciones de educación públicas, tenemos problemas de infraestructura, lo que hacen que no sea fácil, que no sea un ambiente sano para estudiar. Pero adicionalmente, si miramos el tema local de Medellín, de cada 19 estudiantes que se gradúan de bachillerato, solamente 9 de estos pasan inmediatamente a la educación superior. ¿Qué está pasando con los otros? ¿Cuánto se demoran en ingresar a la educación superior si es que ingresan? Y también del tránsito de educación primaria hacia la educación media o bachillerato también hay una deserción. Entonces cada vez si notamos los que ingresan digamos, a la educación primaria, solamente terminan 9 de esos en educación superior. Yo quería preguntarte dos temas puntuales. El primero es, ¿cuál es la incidencia de FECODE en ese atraso en términos de políticas públicas, pues digamos hablando de la educación? ¿Cuál es la incidencia real de FECODE en eso? Realmente, pues con FECODE, digamos, es un problema nacional que es del ámbito del Ministerio de Educación y es la necesidad y la pertinencia de que los profesores de FECODE tengan una mejor evaluación para que estemos formando mejores estudiantes. O sea, los profesores de FECODE no los evalúan. Digamos, es complejo cambiar las condiciones para que ellos cambien el modelo, se dejen cambiar el modelo evaluativo. Además, Roberto, porque uno aprecia es que la educación es uniforme. O sea, no tiene en cuenta regiones, culturas, no tiene en cuenta las características de los educandos y demás, porque me parece inclusive que hay a mí me gusta problema. la política comparada. Algún día estudiaba el caso de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda había algo así como un FECODE y llega un gobierno que se supone pues que era de izquierda y termina aplicando unas políticas públicas que son más eficientes, entre ellas elimina el FECODE de Nueva Zelanda y lo que hace es que crea lo que llaman unos vouchers educativos, en donde el gobierno te entrega un voucher y tú con esa plata puedes escoger el colegio o puedes la institución, o sea, que se si quiera. el colegio vale 200.000 pesos más, Sí, pues entonces claro. lo metes ahí con el voucher y da 200.000 pesos más. Pero también, entre comillas, democratiza la educación también de calidad, que creo que hoy que es complejo, un poco como, por eso ponía el tema de FECODE, porque no sé si es un sentimiento nacional que ellos, en vez de incentivar la buena educación, la educación pertinencia, de calidad, lo que hacen es que la frenan. Y es muy pertinente lo que dices. Yo desde el sector público, yo trabajé también dentro del Congreso y en este momento curso a tránsito un proyecto de ley que se llama, es como un voucher escolar, que es un programa de bono escolar, y es que se le entrega a los padres de familia con pues, unas condiciones más vulnerables del país, se le entrega el bono para que ellos puedan escoger si van a una educación privada o si van a una educación pública de calidad. ¿Cuál sería como el versus entre la gente que asiste a la educación privada versus la gente que asiste a la educación pública? En términos porcentuales, ¿cómo podría estar eso? Pues además de términos porcentuales, hay alrededor de, es un 40-60, pero... 60 a lo público. Sí, pero tenemos, pues son muchos los problemas, son muchas las aristas. Hay un tema de infraestructura educativa, hay un tema de internet, hay un tema de que la brecha rural y la brecha urbana es muy distinto, y todo empieza desde, digamos, desde esa primera educación, desde Buen Comienzo. Para el caso de Medellín, en Buen Comienzo Buen Comienzo es un programa que cubre el 50% de los niños de 0 a 5 años. Pedro, yo quería aprovechar y devolverme al tema de pertinencia. Quienes tenemos la posibilidad de ser pares académicos del Ministerio de Educación nos dicen que midamos la pertinencia en materia de educación, desde el punto de vista de educación superior, y que la asumamos como sinónimo de empleabilidad. Entonces voy a este, digamos, indicador. Tenemos una de las más altas tasas de desempleo entre las naciones de América Latina.
¿Qué opinión te merece alrededor de si esa alta tasa de desempleo que tenemos en América Latina obedece realmente a un problema de pertinencia en materia de educación? Por supuesto. Para el caso de Medellín y el área metropolitana tenemos un desempleo del 17% para los jóvenes. Tenemos 170.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y yo creo que ahí hay un problema de que no estamos liderando un proyecto, digamos, de sociedad en el cual los jóvenes se den cuenta qué pueden estudiar y cuáles son los beneficios de estudiar un programa técnico o tecnológico que tenga rápido enganche en el mercado laboral. Hay 4 puntos por solamente mencionar algunos. Hay un tema de tiempo, que es un periodo mucho más corto, son 6 meses o un año, un programa técnico, ¿cierto? O una tecnología en comparación con un programa profesional que demora 5 años. El costo, por supuesto, de la matrícula, de lo que la persona tiene que gastar en eso y su carga pues, económica se solivia ahí. Adicionalmente, si es un programa, digamos, del área de tecnología, tiene una capacidad de enganche mucho más rápido y es una persona que se puede ganar, como les decía, si sabe inglés, por ejemplo, si va acompañado de esa formación de otras habilidades, como el inglés u otro segundo idioma, puede estar ganando $1.500 recién graduado. Temas que impactan la empresa, pero no solamente desde el conocimiento, sino desde el nivel académico. Es decir, ahí hay algo más detrás que es todo ese modelo educativo de valores éticos y demás. Uno cuando ve en un noticiero, cuando ve en un periódico noticias de estas que uno dice dónde los educaron, ¿cierto? O sea, uno ve un tema de educación de fondo, pero no solamente desde el conocimiento del saber, sino del ser, de adentro. ¿Cómo ves esa parte? Porque es que eso es lo que nos impacta en las empresas. Y eso debe ir acompañado, como tú lo dices, de esas educación o esa formación en habilidades blandas, en habilidades sociales, en liderazgo, en trabajos en equipos, en trabajos en grupos, un tema, digamos, de psicología, toda estos problemas, digamos, de salud mental, cómo prevenirlos, cómo abordarlos. Entonces no solamente se trata, digamos, que estudien programación los jóvenes de Medellín, sino es con un acompañamiento de educación, digamos, emocional y habilidades blandas que están pidiendo las empresas. Yo quería preguntarte, y me parece muy particular, pues también como la concepción tradicional de educación de pertinencia. El último estudio, pues además que no tiene mucho sustento técnico, pero uno de los últimos estudios acerca de lo que querían estudiar los jóvenes, sustentado en las búsquedas de Google, que por eso me refiero a que no tiene pues la técnica científica pues de la encuesta, pues decía que un poco más del 70% de los jóvenes hoy del grupo etario entre los 15 y los 26 años quieren ser influenciadores, quieren ser creadores de contenido. Yo particularmente lidero el gremio de los creadores de contenido, que todo el mundo tiene en su cabeza que uno pues de la noche a la mañana se rascó la oreja y ya es influenciador, y muchos de ellos llevan 9, 14 años, de 10 años. Entonces, ¿cuál es tu educación? Una empresa. ¿Cuál es la educación de pertinencia en un mundo en donde hay una desconexión entre los viejitos empresarios y los jóvenes que no quieren trabajar en una empresa, ni siquiera quieren durar tiempo trabajando en una empresa? Van allá, trabajan un año, se van para la otra empresa, viajan, hay nómadas digitales. O sea, eso de educación pertinencia me suena a veces a un concepto además muy tradicional. Sí, pero lo que tú dices es muy importante, es que también los empresarios tenemos que cambiar un poco el chip, y es que hoy en día una persona, un joven, no quiere trabajar en un horario de 8 a 5 de la tarde, un joven quiere estudiar un horario flexible, ojalá desde su casa, desde cualquier lugar del mundo. Por eso vemos lo que tú dices, todos estos nómadas digitales, y obviamente hay que enrutarlos en una senda de que puede ser creador de contenido si lo hace bien, y eso le puede aportar a una empresa como creador de contenido o como experto en marketing digital. Puede estudiar 6 meses o un año en esto, pero no necesariamente es que de la noche a la mañana se va a volver la liendra. O sea, no solamente educación de pertinencia, sino también empleabilidad de pertinencia, porque... Exacto, pues, o sea, está completamente ligado. De doble vía, realmente. Pues mira lo que pasa en Estados Unidos, que uno dice que eso está lleno de hearing, y la gente no quiere trabajar, porque no quiere trabajar en eso. Y también la concepción de política pública de los jóvenes tienen que trabajar en esto, y uno va a un barrio y no quieren trabajar en eso. O sea, de romantizar un poco la pobreza diciendo, este man en el barrio, mira todo el empleo que hay, y este man quiere quedarse aquí sentado. Es también que la gente en los barrios
quiere hacer algo diferente, ha visto algo diferente. Frente a esa educación profesional que hablamos del 47%, pues ahí están en las áreas de administración, ingenierías, economías, etcétera, que realmente no es lo que necesita el mercado. A lo que necesita el mercado. Pedro, ¿cuándo te dio esa chispa? ¿Cuándo se te prendió esa chispa por el tema de educación pertinente? Realmente, pues yo llevo una carrera en el sector público, yo he estado en la Junta Administradora Local del Poblado, la Comuna 14 de Medellín, trabajé en el Congreso también, ahí estuve, digamos, ¿Tenés como aspiraciones asesor políticas? legislativo, voy a ser candidato al Consejo de Medellín. Desde del Senado de la República trabajé en la Comisión Sexta de los temas de educación, entre otros, y realmente ahí pude conocer mucho más del tema de educación y del tema de emprendimiento y empresariado de Medellín. Pedro, yo venía de una reunión antes de la grabación en donde conversamos con empresarios de varios sectores y hay una queja muy grande que tienen los empresarios y es que están recibiendo a los estudiantes recién egresados de las universidades y prácticamente lo que estudiaron los muchachos en la universidad poco o nada les sirvió. Les toca volver a capacitar y a preparar a esa fuerza de trabajo. ¿Qué tiene que ver eso con pertinencia? Eso está completamente ligado al tema de educación dual, como les decía, que funciona en Alemania, y es que es una combinación casi que 50-50 entre educación teórica y educación práctica. Acá en una carrera profesional son 9 semestres de educación teórica académica y un semestre de educación, digamos, de experiencia. Y eso no le sirve a, digamos, a un profesional que se gradúa. Si una persona estudia, por ejemplo, un programa de auxiliar jurídico, un programa que puede durar un año, pero que va y se engancha, digamos, en la rama legislativa, y lo que pueda aprender en 5 años es mucho más que lo que sabe un abogado. Miren qué importante, porque trajimos el tema al programa, porque sabemos que tiene un impacto grande en la producción en las empresas, en la eficiencia. Y además porque una persona que aspira políticamente a un cargo es muy importante que piense en el tema de educación, por eso le agradecemos a Pedro Juan. Es que en Colombia tenemos 3 grandes fallas en educación, y una de ellas es la pertinencia. Y la educación pertinente, esa educación que es coherente, que va al lado de las condiciones y necesidades de esa comunidad, de las normas de convivencia de la sociedad en general. Y eso es lo que tenemos que aprender antes de aprender tantas cosas. Por eso es que este tema nos llamó mucho la atención y quisimos trabajar en este segmento muy amable. Pedro Juan, por estar con nosotros esta noche en Sala de Juntas. Muchas gracias. Pedro, qué gusto. Muchas gracias. Muy bien, vamos a un pequeño corte, ya regresamos. En este bloque vamos a trabajar un tema que va completamente ligado a los temas que hemos venido trabajando de las empresas, los emprendedores y además los departamentos de las empresas grandes, donde tiene que haber innovación, tiene que haber emprenderismo, tiene que haber cosas completamente nuevas. Y por eso vamos a dedicar este resto de programa completo con una persona que a ustedes les va a causar muy buena impresión, porque es una persona que ha venido escribiendo unos libros de historias inspiradoras de las empresas. Y ya les vamos a contar cuántos libros y demás. Démosle la bienvenida a Juan Carlos Yepes. Él es periodista y además empresario. Juan Carlos, bienvenido a Sala de Juntas. Roberto, qué gusto estar con ustedes acá en Sala de Juntas, la que también ha sido mi casa en oportunidades anteriores. Fui presentador de este programa hace muchos años. Entonces me siento muy bien y muy cómodo de estar acá con la audiencia del canal Cosmovisión. Ahora ya en el banco del invitado, ¿cierto? Sí. Que no es fácil. Claro, es complejo, pero bueno, vamos a... Queremos iniciar preguntándote, porque hay muchas cosas que preguntar alrededor de esto, para nuestros televidentes que siempre nos escriben y nos animan con sus conceptos. Hay cosas muy importantes. Digamos, la dureza de iniciar, cómo me tiro al charco en el emprenderismo, de qué manera yo soluciono mi problema de caja. Pero hay tantas historias bonitas, porque creemos que eso es una sola historia de una sola empresa, pero son muchísimas empresas, y por eso estamos hoy aquí. Te queríamos preguntar, para que iniciáramos
todas las empresas tienen esos momentos de inspiración, así nacen todas las empresas, con inspiración. Claro, yo creo que hay unos factores que son muy comunes en las empresas y yo lo he detectado tanto haciendo el programa de televisión que ha sido en este mismo canal de Negocios en tu Mundo, como las historias de negocios altamente inspiradoras. Es que cada emprendedor tiene su propio drama, pero hay unos factores en común. Es el querer inicialmente tener una idea, querer convertirla en algo real, en algo productivo, y bueno, ¿cómo armo yo todo ese rompecabezas para que realmente sea posible, sea real y tenga un impacto? Y a lo largo de la vida del emprendimiento pasa lo mismo. O sea, yo digo que hace parte del emprendedor la adversidad, la caída, el sobregiro, eso es como que salga el sol. Sí. Algún invitado de Fernando Filevich de Lolita decía, hombre, para un emprendedor la adversidad es como que salga el sol, pero ahí también está la magia de que cuando yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con ganas, con pasión, con amor, se me convierte en algo mucho más fácil, porque cualquier adversidad, pues yo me siento como jugando ajedrez y, bueno, ¿cómo Claro. puedo resolverlo? Y finalmente se resuelve. Claro, unos 12 libros, aproximadamente con más de 200 historias, pero historias bonitas, o sea, historias reales además e historias bonitas. Empecemos por ese primer libro, primer capítulo. ¿Por qué un mago? ¿Por qué traes un mago ahí? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pretendías? Bueno, Álvaro, mira, yo creo que tiene que ver también con una pasión que yo he tenido. Yo soy de Abejorral, en el oriente de Antioquia, y desde que tenía 8 años me gusta la magia. Entonces, cuando me encuentro con la historia de un mago, que es un mago como el 90% de los magos, que es de primeras comuniones, piñatas y todo, pero que le da una vuelta a su vida y se convierte en el primer mago BTL del país, o sea, haciendo magia empresarial. Empresarial. Cómo yo una marca la convierto en una experiencia para que la gente la viva. Y eso fue lo que hizo el mago Naúl. Y una persona que es ejemplo de resiliencia, es ejemplo de superación, porque era una persona campesina de apartador. Y en algún momento le toca salir porque es testigo de un asesinato, se va hacia Barranquilla, la familia lo saca al escondido de la región y él quería ser mago, o sea, era su amor, su pasión. Ni siquiera sabía qué era eso. Le decía al papá, le decía, mijo, ¿usted qué hace en la vida? Yo no, yo voy a ser magólogo. Y dice, ¿y eso qué es? Yo no sé, pero me gusta el tema de la magia. Y hoy en día es uno de los magos más galardonados del país. Y es una empresa, hoy es una empresa. Es una empresa, es el tapete mágico, el Naúl ilusionista, es todo un tema muy bonito. Y sobre todo muy empresarial, o sea, no nos imaginamos, digamos, la recreación para los niños, para las primeras comuniones y demás. Es un tema supremamente empresarial, con unas vivencias muy bonitas. Yo tuve oportunidad de ver una de esas y me pareció encantador, porque eso le penetra a la gente, eso sensibiliza mucho a la gente cuando hablamos de convenciones de ventas y demás. Me parece una historia muy bonita, pero siguen mucho las historias, no nos podemos quedar en una sola historia. Yo quiero preguntar un par de temas intermedios en medio de las historias. Claro. Y es que pues tal vez yo soy el más joven de esta mesa y yo siento que hay historias muy bonitas, pero siento que vivimos momentos difíciles de país en donde muchos de esos empresarios que tú tienes en tus historias pues tienen una responsabilidad importante de país. Alguno de ellos que vi en la historia me decía, es que yo soy empresario pero no soy líder. Pues, o sea, cierto, esa concepción del líder empresarial, el líder también como empresario público. Total. No está haciendo política, ni es gobernante, ni es un cargo, pero ¿qué es lo que ha pasado que hoy combatimos constantemente en todas las encuestas la imagen negativa del empresario? ¿Qué es lo que ocurre con las historias tan bonitas, pero que lamentablemente no inspiran a ningún joven en ningún barrio? Claro. Yo creo que hay una deuda histórica de muchos empresarios con el país, Roberto. Estoy completamente de acuerdo contigo en que hay empresas que han construido, pero también hay muchas otras empresas en donde su único objetivo era como el capitalismo salvaje, el hacer dinero. Y hoy me gusta ver que hay todo un movimiento alrededor de crear conciencia en ese impacto social que tienen que causar las empresas. Y hoy se habla de que la empresa tiene que contribuir a disminuir las brechas sociales, que la empresa tiene que contribuir a que haya un trabajo digno, que la empresa tiene que tratar bien a su gente. Y hay como un movimiento, y voy a recalcar tema de sistema, todo el sistema B, de empresas B, temas de capitalismo consciente,
temas de empresas F. Inclusive nosotros, yo que vengo de Libertad, como tú nos contabas ahorita, pues nosotros hemos dicho el capitalismo es consciente o no es capitalismo, ¿cierto? Claro, total. O sea, así de sencillo, pero no quiero que dejemos las historias que hay detrás y que teníamos preparadas para preguntar, pero sí quiero como hacer un par de preguntitas en la mitad que creo que a toda la audiencia le interesa mucho porque uno ve tus libros y son muy buenos, pero lo que queremos es que esas personas de esos libros inspiren a los jóvenes en todos los barrios de Colombia. Entonces esa es como la idea también Así de es, ir haciendo como muy algunas pertinente. preguntas Claro que sí, intermedias. muy bien, Roberto. Juan Carlos, ahorita en la introducción que hacías mencionabas las dificultades, la problemática que le toca vivir a los empresarios, a los emprendedores. Eso me lleva a tener en cuenta dos palabras, perseverancia y persistencia. ¿Qué tan importantes son y cómo se materializan en alguna de las historias de tu libro? Yo creo que hay varias historias. Yo creo que en la gran mayoría de historias hay el tema de persistencia y de resiliencia y de adversidad, pues que es lo que estábamos hablando. Sí. Y yo creo que hay una historia que a mí me marcó muchísimo y es de cómo a una persona le cambia la vida en un segundo, en una mañana de un domingo. Y hay una historia, la de Láscar, de Jaime Andrés Gómez. De Láscar, zapatos. De Láscar es ropa. Ropa, ¿Recuerdas sí. que está en varios Que centros falleció comerciales? su familia, Claro, ¿cierto? en un fin de semana, en un domingo, se viene un talud Un talud. en la cola del zorro y fallece toda su sí. familia. Es más, él me decía, en algún momento sale un policía con un revólver que encontraron ahí en los escombros y le dice, ¿eso es de su familia o es suyo? Y él dice, donde yo coja el revólver me pegó un tiro. Yo dije, ni lo quiero ver, porque imagínense lo que uno puede sentir ahí. Y sin embargo, la capacidad de sobreponerse a esa situación, de que uno quede sin su familia, sin su papá, sin su mamá, y que además era la responsabilidad del padre empresario, y de la noche a la mañana, yo que soy el hijo, asuma las banderas, asuma la responsabilidad de esta empresa y sáquela adelante, porque son familias que están viviendo de eso, están generando ya una atracción, o sea, están generando productos y servicios. Increíble. Y me parece muy bonito porque cuando ya llega la pandemia inclusive, dice Jaime Andrés, hombre, hay una forma de rendirle un tributo a mi padre. Y es que hasta ese momento el Ascar era una empresa que importaba ropa. Y uno conseguía ahí las camisas, esas las Polo y todas las camisas de marca. Y él dijo, no, ¿saben qué? Mi papá siempre quería fortalecer la industria nacional. Este es el momento de hacerlo. Y empezaron a trabajar. Y eso es el también que nosotros como empresarios, para ir en lo mismo que decías tú, Roberto, tenemos una responsabilidad muy grande en cómo generar asociatividad, solidaridad. Ahora cuando Álvaro me decía, mira, tienes un competidor aquí en la mesa porque también habla de emprendimiento. Y yo decía, no, es que ya la competencia ese es un concepto como Claro, pasado. es competencia. Hoy hay que hablar de competencia. Venga, cómo entre todos cooperamos, nos ayudamos, nos facilitamos. Eso es parte de lo que me gustaría que pasara con estos libros, que ayuden a que la gente genere más solidaridad, asociatividad, más principios y más valores en un entorno donde todavía quedan muchos rezagos de injusticia, de que el vivo le gana al bobo, de cómo si el que dio papaya, cómo ese papaya dada, papaya partida. No, hay que pensar en un mundo mucho más equilibrado y ese es el ejemplo que hay que darle a las nuevas generaciones. Yo quería preguntarte un poco y es, yo creo que hoy hay una deshumanización del empresario, para tenerlo en cuenta, y quisiera hacerte una pregunta para el próximo acápite, un poco contar la historia de un empresario también es humanizarlo, porque muchos tienen historias que no cuentan. Entonces, al contar su historia, inspiran a otros, porque vemos allá al empresario y creemos que toda la vida ha sido rico, que toda la vida ha tenido una empresa muy grande, y con eso quería preguntarte un poco sobre la historia de don Aníbal Obando, un poco como contar como esos orígenes que tú pudiste grabar en tus libros. Sí, o sea, yo creo que la historia de don Aníbal es una de las que también me marcó muchísimo. Además porque fue bonito, porque la reconstruimos fue a partir de la familia, porque ya en el momento en que sacamos el libro ya don Aníbal había fallecido. Pero a mí me impresionó cómo desde los 4 años, o sea, eso es increíble, ya era emprendedor. Ya era emprendedor. O sea, a los 4 años era emprendedor. Entonces yo creo que hay varias palabras que definen a don Aníbal. Yo pensaría que el primero es emprendedor, el segundo es innovador. Era un hombre de una visión
Yo hubiera querido conocerlo, sentarme con él, pero lo reconstruí a partir de sus hijos. Y era un visionario, porque cuando el transporte de carga en el país era muy incipiente, había unas cosas, Sí. él se atrevió a traer los primeros trailers, a hacer unas importaciones, a decir que había que unos furgones nuevos, montar llantas, o sea, creó toda una cantidad de cosas. Dicen que es el padre del paqueteo en Colombia, y eso no sí. existía. Hoy en día un paquete puerta a puerta pues es muy Sí. normal. Y Juan, y televidentes, y tenía que ir a corte de comerciales, pero no podía cortar ahí, porque es que esa es una de las historias bonitas que tiene el país, el transporte en Colombia. Porque además de eso, que anotas como cualidades de un emprendedor, les voy a decir un dato curioso. Por lo general, los emprenderismos salen cuando uno está en dificultades. Cuando uno tiene una dificultad, no sé qué hacer, me quebré, tengo este problema, y la mente la vamos forzando a crear cosas. Pues este caso es contrario. Este hombre venía de ser campeón mundial de squid en Colombia, squid de Colombia, pero era campeón mundial, no campeón en Colombia. Y lo premiaron ese año que nació Coordinadora. ¿Y qué es Squid? ¿Qué es eso? Squid era una compañía farmacéutica mundial y por todo el mundo. Y lo premiaron en Nueva York. Y él vino a Colombia y lo primero que hizo fue en un momento, en una zona de confort y demás, todo porque pues era exitoso, por supuesto, se ha ganado eso, sus méritos. Y lo primero que hizo fue pensar en el paqueteo. Entonces pensar en cuál era su debilidad en el negocio en que estaba, porque él iba a una ciudad, hacía unas ventas y cuando regresaba a esa ciudad todavía las ventas, pues de pronto el producto no había llegado o había acabado de llegar, entonces ¿qué es lo que vamos a vender? Entonces él veía un hueco muy grande y lo que hizo fue retirarse de la empresa. Esos cuentos son muy únicos, claro. Esos cuentos no son de todo el mundo, no son comunes. Y eso hizo entonces que naciera Coordinadora. Con su liquidación se compró el primer carro y ahí nació esta empresa, pero nació de una manera muy distinta. Ahora sí, acompáñenos a esta pausa de comerciales, es muy corta, ya regresamos con más historias con Juan Carlos Yepes. Otra historia que tenemos que preguntar, la adversidad, cómo la adversidad hace que creemos empresas, que creamos negocios. Esto fue parte de algo que leímos en ese libro de un médico visionario de la medicina, pero médico pediatra, Juan, y hizo un negocio detrás de esto. Yo quiero que nos expliques cómo fue y qué es hoy esa empresa. Claro, nos estamos refiriendo a Juan Pablo González, médico pediatra, que crea Hola Doctor, y él desde hacía mucho rato venía con una teoría. Cuando digo hace rato es en la década pasada, o sea, de 2015, 2016, 2017, él tenía la teoría de que un médico podía atender a algunos pacientes a través de la tecnología, que no necesariamente tenía que ser presencial. Entonces empezó a explorar el tema de la mensajería de texto. Y hágale una cosa a la otra, cómo a través de plataformas de mensajería, el caso de WhatsApp, un médico pudiera atender a un paciente. Y él estaba en ese trabajo de vender la idea y todo cuando llega la pandemia. Y uno dice, bueno, la pandemia pues a muchas personas las afectó, pero también a muchas otras las favoreció. Los catapultó. De hecho, inclusive nosotros de la colección, al año siguiente de la pandemia, sacamos un libro que se llama Historias de negocios altamente inspiradoras, versión pandemia. Y ahí está él, porque es una de las historias en donde, imagínense, que justamente lo que él venía desarrollando hace rato, con claridad, con persistencia, a pesar de que le habían dicho que no, llegó el momento y llegó la oportunidad de convertirlo en realidad. Y en ese momento llegan otras compañías, Sudamericana, Confama, en fin, que entran a ser parte inclusive de la compañía. Ya venía trabajando de la mano del CES, que es otra de las cosas bonitas, es cómo el empresario se vincula con la universidad. Entonces dice, a ver, construyamos juntos no solamente investigación, sino que esa investigación se convierta en empresa real. ¿Y hoy qué tipo de empresa es? Es una empresa que hace atenciones a través de pediatría y ya hay otras líneas. Por ejemplo, después del libro los visité y ya también tienen línea psicológica, línea de atención psicológica, que después de la pandemia tiene todo el sentido, porque hay una cantidad de personas y de problemas. Más o menos, Juan, ¿cuántas personas emplea? Hombre,
ahí sí me corchaste, pero yo creo que son más de 100 personas. Médicos, o sea... Es que lo veo como de mucha expansión. No, es una... en el Tesoro tiene una planta grande y cuando yo lo vi estaba creciendo todavía más a través de contestar una línea para una EPS. Y seguirá creciendo. Bueno, en muchas ocasiones, Juan Carlos, se considera que el entorno determina realmente lo que pasa con la empresa o el empresario. En uno de tus libros tienes una historia maravillosa con Edwin Sánchez y Sebastián Jaramillo, en donde se demuestra que el entorno no modifica realmente la esencia del empresario. ¿Podrías hablarnos un poco alrededor de ello? Robert, yo creo que es muy bonito lo que acabas de decir, porque esos dos personajes que mencionaste, o sea, Edwin Sánchez y Sebastián Jaramillo, tienen algo en común, y es que nacieron en un barrio absolutamente enmarcado por la violencia. Estamos hablando de la década de finales de los 80, principios de los 90, que ustedes saben lo que era Medellín, que gracias a Dios es historia y es recuerdo. Pero ellos, en medio de esas dificultades, en medio de una pobreza extrema, toman la decisión de no dejarse permear por eso. Y cada uno busca su forma de salir. Me contaba Edwin Sánchez, que lo tenemos en el libro, que lo marcó mucho un libro de Alonso Salazar. ¿Ustedes recuerdan el libro famoso de Alonso que era No nacimos para semilla? No nacimos para semilla. Y entonces él, cuando lee eso, dice, es que es la verdad, nosotros no nacimos para semilla. Deberíamos nacer para dar frutos, para ser productivos, para contribuir en el crecimiento de otros. Y hoy en día Edwin Sánchez es un empresario colombiano, pero que triunfa en Estados Unidos. Pero, o sea, el hecho de que triunfe en Estados Unidos no es lo bonito, sino que mucho de lo que hace, lo hace respaldado en talento colombiano. Y eso es muy distinto a cuando es un cerebro fugado que se va a una persona que sigue haciendo empresas desde lejos. Juan, ¿y estudió su inglés? ¿Cómo hizo para radicarse en los Estados Unidos? O sea, es cuando la gente busca el camino y encuentra la forma. Y muchos de ellos, de varias de las historias, o son becados, pero encuentran la forma de lograr que las cosas pasen. Y discúlpame, Álvaro, y el otro que es Sebastián Jaramillo, acaba de sacar una canción, o sea, un empresario cantante, y acaba de sacar una canción como de música urbana, yo de música no sé mucho, pero se llama Decisiones, y cuenta la historia de su vida en una canción. ¿Y qué es lo que le está diciendo a los jóvenes, a esa juventud? Mire, pongan mucho cuidado, que así usted nazca en una familia de escasos recursos, así nazca en la vereda más apartada, con pocas posibilidades, así nazca en un municipio, en una vereda, donde sea, en un barrio popular, si usted se lo propone, usted va a encontrar el camino para triunfar. Y hay un tema ahí que tiene que ver con diversidad, con el apoyo a la diversidad de Sebastián Jaramillo, que también lo cuenta en el libro y por eso me parece muy lindo, es que él es gay. Entonces, y eso le causó muchos problemas, o sea, él sentía que era excluido, que lo trataban mal. Claro. Y un momento en un parque llora, o sea, está llorando en un parque, pero una persona espiritual, o sea, yo creo que la espiritualidad también es muy importante en el emprendimiento. Y llora y le dice, Dios, ¿por qué me hiciste gay? Y él siente que Dios le habló en ese momento. O sea, que él dice, Juan, te lo juro que yo escuché a Dios. Y me dijo, Juan, estaba en un parque y me dice, Sebastián, dime qué estás viendo y qué estás escuchando. Y Sebastián le decía, estoy viendo como pajaritos. Y le dice, y esos pajaritos, escúchalos bien, ¿cantan todos igual o no? ¿O son distintos? Y le decía, no, son de colores distintos, son de sonidos distintos. Y le dice, ¿sabes qué? Cada uno de ellos es creación mía. Y los hice muy especiales. Y tú también eres hijo mío y también eres muy especial. Ese hombre me contaba eso. Historia, y a mí se me erizaba todo. Yo, claro. O sea, qué cosa tan bonita. Pero finalmente yo creo que el mensaje, porque hoy en día Sebastián Jaramillo tiene una empresa que se llama LP Latam, que es una pasarela de pagos bastante reconocida, que está en muchas empresas. Y uno Estamos hablando de grandes empresarios ya. Claro, estamos hablando de empresarios que hacen que las cosas pasen. ¿Qué hace? Y algo que tienen en común esas dos personas son la espiritualidad y que son buenas personas, Sí, que son buenos seres humanos, que están no solamente haciendo plata, sino que antes que eso están haciendo país. ¿Se puede ser buen empresario sin ser buen ser humano? No, yo pensaría que no. O sea, hay empresarios que tienen mucho dinero, pero yo estoy en el fondo de mi corazón, estoy seguro que no son felices, porque es que yo le aprendí, y ahora me preguntabas, no recuerdo si fue Roberto, antes de entrar aquí, que me decía, bueno, dime una historia que te haya marcado. Y yo ahí me acordé de Alfredo Hoyos de Frisbee. Y yo decía, hombre,
una persona buena, que es buen empresario, Sí. porque desarrolla su empresa al nivel que lo ha desarrollado, pero siempre basado en el amor a los otros. En lo que llamamos hoy en día en los libros capitalismo consciente, es decir, el capitalismo integral, que tiene que ver desde directivos, colaboradores, proveedores, consumidor final, más allá del bienestar financiero, es decir, lo que hablabas. Es que estamos muy de acuerdo, es que cualquier empresa, cualquier tipo de empresa, llámese de cualquier tamaño y adicionalmente el emprenderismo tiene que tener ese tinte, tiene que tener ese algo más de espiritualidad. Vamos a ver ese negocio de frisbee, que ya lo tocamos de largo. Vamos en el otro segmento vamos a entrar con otras historias bien interesantes. Acompáñenos en esta pausa muy breve, ya regresamos. Otra historia bien inspiradora y vamos a otro sector. Roberto, el sector bancario, sector financiero, ¿qué tenemos ahí? Que yo creo que es tan trascendental y además que tiene una imagen a veces tan negativa. Los bancos, los banqueros, un poco como esa imagen de estos señores, pues nos quitan la plata a todos, etcétera, etcétera, pero detrás también de los banqueros que permiten también que muchas empresas crezcan y que tienen pues muchos mala imagen, pero sin razón. Están historias como la de Álvaro Villegas. Quisiera un poco que nos contaras esa historia que tienes en tu libro de Álvaro Villegas, cómo una persona logra formar pues toda una empresa sustentada en los créditos. Claro. Yo creo que antes de eso es bueno decir que hoy el término fintech, ¿cierto? De empresas que combinan todo el tema financiero con la tecnología, es hoy muy común. Sí. Pero este hombre tenía una fintech cuando eso nadie lo conocía. O sea, él hace mucho rato que viene trabajando el tema y también con un deseo auténtico de cómo aportar. Es que eso es lo bonito, cuando así sea en el tema financiero, uno le pone el alma. Y me he encontrado varios ejemplos de fintech que están buscando cómo generar inclusión financiera. De hecho, la semana pasada conocí otra muy bonita, pero en el caso de Sistecrédito, ¿qué tengo para destacar? Primero, la visión, o sea, cuando hay alguien que se adelanta a su tiempo. Entonces aquí estamos hablando de alguien que, sin saber que eso se llamaba fintech siquiera, ya estaba diciendo, bueno, ¿cómo yo puedo generar toda una plataforma tecnológica que esté al servicio de que la persona común y corriente, que está en un pueblo como Urrao, como Abejorral, como Sonsón, como Yarumal, como cualquiera, pueda ir a un almacén y se antoja de algo y que tenga la posibilidad de sacarlo a crédito, sin que eso genere un detrimento en ningún momento para quien está haciendo la venta. Entonces genera una figura bien interesante porque, bueno, yo soy el dueño del almacén y a mí me interesa que se venda, inclusive a crédito, pero el almacén no está corriendo el riesgo, sino que es el crédito. Ahora, con tecnología, ¿qué pasa? Que tú das el número de tu cédula y en, no sé, en un minuto, en menos de 2 minutos, te están aprobando el crédito. Entonces ahí es que darle bienestar a las personas. Claro, obviamente hay un modelo económico que significa que a la gente le cobren los intereses correspondientes, pero yo pienso que este tipo de empresas, y sobre todo las fintech en general, están contribuyendo a la formalización, a la bancarización, a la inclusión financiera, que es algo a lo que tradicionalmente la gente, la gran mayoría de la base de la pirámide, no tenía acceso. No tenía. Y hoy en día, gracias a Dios, estamos teniendo ya. Inclusive me gusta mucho la noticia de que Nubank ya llega a Colombia con sus productos y todo. Sí. Entonces es como la tecnología se convierte en un factor realmente de desarrollo. Eso es muy bonito. Así es. Bueno, Juan, me quedó sonando mucho en la cabeza eso de historias altamente inspiradoras versión pandemia. La pandemia a nosotros realmente, bien o mal, nos transformó. Y hay una historia muy bonita que tienes tú dentro de tus libros, que es la de Mercedes Campuzano y lo que hizo durante la pandemia para mantenerse a flote. Claro, Mercedes Campuzano es una mujer absolutamente, creo yo, admirable. En esos días me decía, mira Juan, yo ni siquiera me considero una mujer inteligente. Yo creo que mi clave ha sido la disciplina. Es una mujer de una disciplina,
de una visión, de un talento, de una conexión con el entorno, que miren que son claves muy importantes para lo que está pasando. Y cuando estamos en plena pandemia y en medio de esa afectación, los centros comerciales cerrados, todo, imagínense un empresario como Mercedes que tiene tiendas físicas y que su canal digital era así de chiquitico, porque yo no vendía por internet, lo que vendía era sobre todo por tiendas físicas. Y le pasan varias cosas, pero voy a mencionar dos que a mí me impactaron mucho. La primera es que la llaman de Colombia Moda, Inés Moda. Bueno, viene Colombia Moda y lo vamos a hacer virtual. ¿Usted qué va a sacar en Colombia Moda? Y ella llama a una de su equipo y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, todo esto parado, vos tenés zapatos, nadie está usando zapatos porque está en la casa, ¿qué hacemos? Y empiezan a conversar y le dice, bueno, no tenemos zapatos, pero sí tenemos ropa. Entonces quiere decir que ahí hay una oportunidad, dice Mercedes, hay una oportunidad. Y en un tiempo récord sacaron la primera línea de ropa de Mercedes Campuzano. Ella tirando sus diseños, acompañado con su equipo, todo. La lanzaron en Colombia Moda y creo que en cuestión de semanas, agotado. Esta semana veía, la escuchaba, diciendo que hoy en día la ropa significa el 50% de la producción de las ventas de Mercedes Campuzano hoy en día. Y eso a mí me pone a pensar, que es que a veces uno no se puede casar con algo, pues como, no, yo estoy aquí, pase lo que pase. Hay que tener hoy en día, cuando hay tantos cambios, cuando estamos en la era 4.0, donde hay inteligencia artificial, donde hay Internet de las cosas, donde hay impresión 3D, Big Data, o sea, tantas cosas están pasando tan rápido, exige que los empresarios, emprendedores, seamos muy flexibles en la cabeza, o sea, que tengamos ese mindset, esa configuración abierta a hacer grandes cambios en su vida. Ella toda la vida se había conseguido una zapatera, ya no lo es, porque ya su principal negocio no es ese. Es como botar los paradigmas, aquellos con que fuimos básicamente estructurados, así nos educamos. Y no es que nos hayan metido paradigmas, sino que realmente pues, tenemos esos paradigmas en el proceso de pensamiento, en el proceso de análisis. Y botar esos paradigmas es supremamente importante. Miren las historias. Cada que vemos una historia, cada que tenemos aquí a alguien contando una historia, siempre encontramos eso. Es botar el paradigma, estar fuera, pensar desde otro punto de vista. Álvaro, y la segunda parte que había dicho que dos con Mercedes, en plena pandemia se internacionalizó, porque revivió un convenio que tenía con Amazon, entonces empezaron a exportar a Estados Unidos, a México, a empezar a buscar ese mercado internacional que hoy en día es muy importante para muchas compañías. No solamente mirarlo, sino convertirlo en realidad. Entonces, en plena pandemia, esta mujer empieza a internacionalizarse y a fortalecer su canal digital. Hoy en día, el canal digital, o sea, yo creo que a mí me llegan inclusive mensajes de texto, que la promoción, que la nueva colección, todo el tiempo me están invitando a consumir productos. Otra gran historia, grandes historias inspiradoras. Detrás de cada hombre, dicen, hay una gran mujer. Pero detrás de cada historia empresarial hay una gran inspiración. Y eso es lo que estamos viendo en este programa. ¿Qué nos queda, Roberto? No, yo creo que un poco como esa labor del empresario, no solamente de descrestar porque tiene muchos empleos, porque tiene mucho éxito, porque tiene dinero, sino de inspirar a la sociedad. Creo que hay dos diferencias. Y la gente en todos los barrios, en todos los rincones de Colombia está esperando a que ustedes como empresarios los inspiren y los motiven y sean ustedes los referentes y no referentes equivocados de mentiras. Así es, Robert. Bueno, una conclusión muy importante de las dificultades se convierten a veces en las mejores oportunidades para crear empresa, para salir adelante, perseverar y alcanzar. Es que buscando oportunidades con disciplina y con perseverancia vamos llegando. No son extraterrestres, no son personas diferentes, son personas del común y corriente. Ya vimos los casos desde arriba y desde abajo, desde donde sea. El emprenderismo está para todo el mundo. Los animamos a que piensen en las oportunidades, a que bajemos esos paradigmas y empecemos a trabajar. Ese es el objetivo de este programa. Esperamos que se hayan llevado muy buenas enseñanzas. Nosotros quedamos en la mesa muy motivados. A Juan Carlos le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y con sus 12 libros. La despedida, Juan. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación, a Robert, a Roberto. Y bueno, y hay una invitación para los televidentes también, porque esto tiene que ser colaborativo.
Vamos a escribir este año el primer libro de historias de negocios altamente inspiradoras colombianos en los Estados Unidos. Ah, hermoso. Entonces, para que nos puedan aportar historias. Vamos a estar muy atentos leyendo también ese libro. A ustedes, dentro de una semana estaremos con otro gran tema en Sala de Juntas. Buenas noches.